¿Alguna vez has sentido que algo te falta en tu relación con Dios, como si te estuvieras perdiendo de algo poderoso? Las palabras tienen un poder asombroso, especialmente cuando las usamos para invocar al Espíritu Santo. Jesús nos prometió en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Este pasaje no solo es una promesa, sino un recordatorio de que nuestras palabras pueden abrir las puertas para que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. En este mensaje revelaremos cuáles son esas palabras especiales que muchos cristianos desconocen y cómo pueden transformar tu vida espiritual. Si estás buscando una conexión más profunda con Dios, este mensaje es para ti. ¿Estás listo para descubrir el poder que tus palabras pueden desatar? ¿Te has preguntado cómo nuestras palabras pueden cambiar completamente nuestra experiencia espiritual? Desde el principio, la palabra de Dios nos revela que todo lo que existe fue creado mediante su voz. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Génesis 1:3. Este versículo tan conocido no es solo el inicio de la creación, sino un recordatorio del poder infinito que reside en las palabras. Pero ¿qué sucede cuando nosotros, como hijos de Dios, usamos nuestras palabras con intención y fe para invocar al Espíritu Santo? Hoy profundizaremos en cómo nuestras palabras pueden ser la llave para abrir las puertas del cielo y permitir que el poder transformador del Espíritu Santo actúe en nuestras vidas. Es importante entender que el lenguaje no es simplemente un medio de comunicación. Desde una perspectiva divina, nuestras palabras tienen peso espiritual. Jesús dijo en Mateo 12:36-37, les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto nos muestra que nuestras palabras no solo reflejan nuestro corazón, sino que también tienen la capacidad de impactar nuestro destino eterno. Si nuestras palabras pueden justificarnos o condenarnos, ¿cuánto más pueden invocar al Espíritu Santo cuando son dichas con fe y alineadas a la voluntad de Dios? En los momentos en que nos sentimos espiritualmente vacíos o desconectados de Dios, a menudo nos falta algo esencial: invocar al Espíritu Santo de manera intencionada. En Juan 14:16-17 Jesús promete: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo no es un concepto abstracto, es una persona divina que desea habitar en nosotros, guiarnos y llenarnos de su poder. Sin embargo, muchos creyentes no experimentan su plenitud porque no lo buscan activamente. Y una de las formas más poderosas de hacerlo es a través de nuestras palabras. Imagina por un momento a los discípulos en el día de Pentecostés. Ellos estaban reunidos en un solo lugar, orando y esperando la promesa que Jesús les había dado. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos 2:4. Este evento no solo marcó el inicio de la iglesia primitiva, sino que también demostró cómo las palabras, guiadas por el Espíritu Santo, pueden desatar un avivamiento. Sin embargo, en nuestra vida cotidiana, muchos cristianos olvidan
el poder de hablar con el Espíritu Santo. Oramos al Padre, pedimos a Jesús, pero a menudo ignoramos al Espíritu Santo, quien es nuestra guía, nuestro consolador y nuestra fuente de poder en este tiempo. Este error común nos priva de la plenitud de su obra en nosotros. En Efesios 5, 18, 19, el apóstol Pablo nos exhorta: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Aquí vemos cómo las palabras, cuando son dirigidas a Dios con reverencia y adoración, nos llenan del Espíritu Santo. Hay un testimonio que ilustra maravillosamente este principio. Una mujer al borde de la desesperación comenzó a clamar al Espíritu Santo usando palabras simples pero sinceras. Espíritu Santo, ven, llena mi corazón y transforma mi vida. Al principio no sintió nada extraordinario. Sin embargo, a medida que continuaba invocándolo con fe y perseverancia, comenzó a experimentar una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Su perspectiva cambió, su corazón fue sanado y su vida comenzó a reflejar una alegría que antes le era ajena. Esto nos recuerda que el Espíritu Santo no responde a nuestras elocuencias, sino a la sinceridad de nuestro corazón y a la disposición de invitarlo con nuestras palabras. La Biblia está llena de ejemplos de cómo las palabras dichas en fe desatan el poder de Dios. En 2 Crónicas 20, el rey Josafat enfrentaba una situación imposible. Un ejército enorme venía contra él y su pueblo. En lugar de entrar en pánico, reunió al pueblo para buscar a Dios y proclamó: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuchen, rey Josafat. Esto dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. 2 Crónicas 20:15. Acto seguido comenzaron a alabar a Dios con cánticos y alabanzas. Mientras lo hacían, el Señor confundió a sus enemigos, otorgándoles una victoria sobrenatural. Este relato nos muestra cómo nuestras palabras de adoración pueden activar la intervención divina en nuestras circunstancias. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Muchas veces nuestras oraciones están llenas de peticiones, pero carecen de la proclamación de las promesas de Dios y de la invitación directa al Espíritu Santo para que actúe. Jesús nos enseñó en Mateo 7, 7, 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Este llamado a pedir, buscar y llamar no es pasivo. Implica acción, perseverancia y sobre todo palabras que expresen nuestra fe en su fidelidad. Otro aspecto crucial es cómo nuestras palabras pueden transformar el ambiente espiritual que nos rodea. En Salmos 22:13 nos dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Cuando proclamamos alabanzas a Dios, estamos creando un espacio donde su presencia puede habitar. Esto es especialmente cierto cuando enfrentamos desafíos. En lugar de declarar derrota o desánimo, podemos decir: Espíritu Santo, toma el control. Haz tu obra en esta situación. Este cambio en nuestras palabras no solo fortalece nuestra fe, sino que también abre la puerta para que el Espíritu Santo actúe poderosamente. Una de las historias más conmovedoras sobre el poder de las palabras para invocar al Espíritu Santo se encuentra en la vida de David. En sus momentos de mayor angustia, David no solo clamaba a Dios, sino que lo hacía con palabras cargadas de fe y adoración.
En el Salmo 51, 10, 12, después de su pecado con Betsabé, David clamó: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Este clamor no solo refleja un arrepentimiento genuino, sino también un reconocimiento del poder del Espíritu Santo para restaurar y renovar. Hoy esa misma invitación está abierta para todos nosotros. El Espíritu Santo está listo para llenar nuestras vidas, guiarnos y transformarnos. Pero debemos dar el primer paso. ¿Qué pasaría si comenzáramos a invocarlo diariamente con palabras sencillas como: Espíritu Santo, te necesito, ven y llena mi vida? ¿Qué cambios veríamos en nuestro corazón, en nuestras familias y en nuestras circunstancias? Recuerda que tus palabras tienen el poder de cambiarlo todo. Son la llave que abre el cielo y permite que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. ¿Estás dispuesto a usarlas con fe y propósito? Desde el principio de los tiempos, las palabras han sido un canal divino para manifestar la voluntad de Dios en la tierra. Sin embargo, entre los creyentes existen palabras poderosas, llenas de un significado profundo, que son frecuentemente olvidadas en nuestra búsqueda por invocar al Espíritu Santo. Estas no son palabras complicadas ni reservadas para unos pocos, sino que están al alcance de todos los que las pronuncien con fe y humildad. Jesús mismo nos enseñó que nuestras palabras tienen un impacto directo en nuestra relación con Dios y en cómo su Espíritu actúa en nuestras vidas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15, 7. Este versículo no es solo una promesa, sino una invitación a descubrir el poder oculto en nuestras palabras, especialmente aquellas que elevan nuestro corazón al Espíritu Santo. A menudo, los cristianos se encuentran inmersos en rutinas de oración que, aunque sinceras, carecen de la profundidad que Dios desea para nosotros. Nos acercamos a Él con peticiones y alabanzas, pero olvidamos que hay ciertas palabras que abren el corazón para recibir la plenitud del Espíritu. La Biblia está llena de ejemplos de cómo estas palabras, cuando son pronunciadas con entendimiento, pueden transformar no solo nuestra vida espiritual, sino también las circunstancias que nos rodean. El apóstol Pablo, consciente de esto, exhortó a los creyentes en Efesios 6, 18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Este llamado no es casual, implica una acción intencional, un uso consciente de palabras que reflejen la dirección del Espíritu Santo. Pero, ¿cuáles son estas palabras que tan pocos cristianos dicen? Para entenderlo, debemos volver a las Escrituras y observar cómo los hombres y mujeres de fe hablaron en momentos clave de su relación con Dios. En el Salmo 51, David clamó: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, 11. Este es un ejemplo de un corazón que entiende la necesidad vital del Espíritu Santo. Sin embargo, este tipo de clamor no es común en nuestras oraciones modernas. Muchos creyentes no reconocen la importancia de invocar directamente al Espíritu, de pedir su presencia con palabras específicas que declaren nuestra dependencia total de Él. Las palabras olvidadas que invocan al Espíritu Santo no son fórmulas mágicas, sino expresiones nacidas de una comprensión profunda de quién es Dios y lo que Él desea para nosotros. Una de las expresiones más poderosas es simplemente: Espíritu Santo, ven. Estas palabras, aunque simples, contienen un llamado directo y humilde que invita al Espíritu Santo a manifestarse. En Apocalipsis 22, 17 encontramos un eco de este clamor. El Espíritu
y la novia dicen, ven. Este versículo no solo describe un anhelo por la venida final de Cristo, sino también un llamado a su presencia activa aquí y ahora, a través del Espíritu Santo. Otro ejemplo de palabras poderosas se encuentra en la oración de alabanza. La Biblia nos muestra repetidamente cómo las palabras de adoración crean un ambiente propicio para la manifestación del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, cuando Pablo y Silas estaban encarcelados, comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. La respuesta fue inmediata. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron de sus cadenas. Hechos 16, 26. Esto no fue un simple fenómeno natural, fue una respuesta divina a palabras pronunciadas en adoración. Sin embargo, muchos cristianos no consideran que sus palabras de alabanza, cuando son dirigidas al Espíritu Santo, tienen el poder de romper cadenas, tanto espirituales como físicas. A menudo pasamos por alto que nuestras palabras deben estar alineadas con la voluntad de Dios para que el Espíritu Santo se mueva con poder en nuestras vidas. En 1 Juan 5, 14, 15 se nos recuerda: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Esto nos enseña que las palabras que invocan al Espíritu Santo no son aquellas que se dicen por costumbre o sin intención, sino aquellas que brotan de un corazón rendido a su voluntad. El uso intencional de palabras específicas también está relacionado con la fe. Jesús dijo en Marcos 11, 23, les aseguro que si alguno dice a este monte, quítate de ahí y échate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Aunque este pasaje es frecuentemente asociado con la oración de fe, también revela que nuestras palabras tienen el poder de mover lo imposible cuando están llenas de confianza en Dios. Al invocar al Espíritu Santo con palabras específicas, estamos declarando nuestra fe en su poder y disposición para actuar en nuestra vida. En el libro de Romanos, Pablo escribe: el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8, 26. Este pasaje nos recuerda que el Espíritu Santo está siempre dispuesto a ayudarnos, incluso en nuestras limitaciones. Sin embargo, esta ayuda se activa cuando nuestras palabras reflejan un deseo sincero de buscar su guía y dirección. Decir Espíritu Santo, guíame, o Espíritu Santo, enséñame, no son solo palabras, sino actos de fe que invitan al Espíritu a intervenir en nuestras vidas de maneras profundas. Las palabras que invocan al Espíritu Santo también están profundamente conectadas con el arrepentimiento y la confesión. En el Salmo 139, 23, 24, el salmista dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Estas palabras no solo reflejan un deseo de purificación, sino también una invitación directa al Espíritu Santo para que haga su obra en nosotros. Este tipo de oración no es común en nuestros tiempos, pero es esencial para aquellos que desean experimentar la plenitud de su presencia. Finalmente, debemos recordar que las palabras que invocan al Espíritu Santo no son solo para momentos de necesidad o desesperación, también son para tiempos de gratitud y adoración.
En el Salmo 34:1 David declara: bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Cuando hacemos de nuestras palabras una expresión constante de alabanza, estamos creando un ambiente en el que el Espíritu Santo puede habitar continuamente. La Biblia nos enseña que nuestras palabras tienen poder para la vida y para la muerte. Proverbios 18:21. Si esto es cierto en el ámbito natural, ¿cuánto más en el ámbito espiritual? Cada palabra que pronunciamos puede ser una llave que abre las puertas del cielo o una barrera que limita la obra de Dios en nuestra vida. Por eso debemos ser intencionales y conscientes de cómo hablamos, especialmente cuando buscamos invocar al Espíritu Santo. Decir: Espíritu Santo, llena este lugar, o Espíritu Santo, haz tu voluntad en mí, son más que frases. Son declaraciones que reflejan un corazón dispuesto a recibir su plenitud. A medida que avanzamos en nuestra relación con Dios, es esencial recuperar estas palabras olvidadas y hacerlas parte de nuestra vida diaria. No se trata de añadir algo nuevo a nuestra rutina espiritual, sino de redescubrir el poder que ya está disponible para nosotros a través del lenguaje. Al hacerlo experimentaremos una transformación que solo el Espíritu Santo puede traer, una transformación que comienza con palabras pronunciadas con fe y propósito. La invitación está abierta para todos. Las palabras que invocan al Espíritu Santo no son un misterio reservado para unos pocos, sino un regalo que Dios nos ha dado para acercarnos más a Él. Al pronunciarlas con sinceridad y fe, estamos declarando que deseamos más de su presencia, más de su guía y más de su poder en nuestra vida. Y cuando lo hacemos, el Espíritu Santo responde llenándonos de su amor, su paz y su propósito eterno. Desde los primeros relatos de la Biblia se nos muestra que las palabras no son meras expresiones vocales, sino herramientas poderosas que reflejan la voluntad de Dios. Cada palabra pronunciada por Él tiene un propósito y su diseño divino incluye que nuestras palabras también participen en la obra de su Espíritu. Es aquí donde encontramos la riqueza de las Escrituras, que no solo nos instruyen, sino que también nos revelan el impacto que nuestras palabras pueden tener cuando están alineadas con su propósito. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Isaías 55:11. Este versículo nos recuerda que el poder de la palabra no radica únicamente en su pronunciación, sino en su propósito y dirección. Cuando nuestras palabras están guiadas por el Espíritu Santo, no solo cumplen un propósito divino, sino que transforman nuestra relación con Dios y nuestra realidad. Muchos cristianos, aunque sinceros en su búsqueda de Dios, no reconocen el impacto que tiene hablar las palabras que Él mismo nos ha dado a través de su palabra. Jesús enseñó que el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6:63. Este pasaje no solo subraya la conexión entre las palabras y el Espíritu Santo, sino que también nos invita a considerar cómo podemos usar nuestras propias palabras para experimentar una comunión más profunda con Dios. Las palabras que invocan al Espíritu Santo son aquellas que no nacen de una repetición vacía, sino de una fe activa que reconoce la autoridad y el poder del Espíritu en nuestra vida. En las Escrituras hay momentos clave en los que el uso correcto de las palabras desató milagros y transformaciones. En el libro de Ezequiel,
el profeta es llevado por el Espíritu al valle de los huesos secos y se le da una instrucción clara. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra del Señor. Ezequiel 37:4. Este acto de profetizar no fue una acción mágica, sino un acto de obediencia y fe que permitió que la vida regresara a lo que estaba muerto. El Espíritu Santo, a través de las palabras de Ezequiel, restauró lo imposible. Esto nos muestra que nuestras palabras, cuando están guiadas por el Espíritu y alineadas con la palabra de Dios, pueden traer vida a situaciones aparentemente muertas en nuestra vida espiritual y cotidiana. Pero hay algo más profundo que ocurre cuando hablamos palabras dirigidas al Espíritu Santo. Estas palabras no solo tienen el poder de cambiar nuestro entorno, sino también nuestro interior. En Romanos 12:2, Pablo nos insta a no conformarnos al patrón de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Esta transformación ocurre cuando permitimos que nuestras palabras sean un reflejo de la verdad de Dios y una invitación constante a su Espíritu. Cuando decimos: Espíritu Santo, renueva mi mente y mi corazón, estamos reconociendo que el cambio que necesitamos no puede venir de nosotros mismos, sino del poder de Dios obrando en nosotros. Es importante recordar que las palabras que invocan al Espíritu Santo no están diseñadas para manipular a Dios ni para exigir su intervención. Más bien, son un acto de sumisión y dependencia, una declaración de nuestra necesidad de su presencia y guía. En Salmos 19:14 David oró: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Este versículo encapsula la actitud que debemos tener al usar nuestras palabras para invocar al Espíritu Santo. Una actitud de humildad, gratitud y reverencia. La Biblia también nos muestra que el Espíritu Santo responde a nuestras palabras cuando éstas están saturadas de alabanza. En Isaías 61:3 se nos habla de un manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Una promesa que se activa cuando nuestras palabras reflejan adoración y gratitud. Cuando alabamos a Dios con sinceridad y dejamos que nuestras palabras se conviertan en una ofrenda de alabanza, creamos un espacio donde el Espíritu Santo puede moverse libremente. No es una coincidencia que muchas de las manifestaciones más poderosas del Espíritu en las Escrituras ocurran en contextos de adoración y proclamación verbal. Sin embargo, no podemos ignorar que nuestras palabras también tienen el potencial de restringir la obra del Espíritu Santo cuando no están alineadas con su verdad. En Efesios 4:29-30, Pablo advierte: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí vemos que nuestras palabras no son neutrales. Pueden ser una herramienta para invitar al Espíritu o un obstáculo que entristece su corazón. En el contexto de la oración, las palabras que invocan al Espíritu Santo deben ser intencionales y específicas. Jesús nos dio un modelo en el Padre Nuestro, una oración que, aunque breve, contiene un profundo reconocimiento de la autoridad y el poder de Dios. Cuando decimos: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, estamos invitando al Espíritu Santo a actuar en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Este tipo de oración nos recuerda que nuestras palabras deben ser un reflejo de nuestra confianza en la soberanía de Dios. Además de la oración, el acto
de declarar las promesas de Dios con nuestras palabras es otra forma de invocar al Espíritu Santo. En Jeremías 1:12 Dios le dice al profeta: yo vigilo para que mi palabra se cumpla. Esto significa que cuando pronunciamos las palabras de Dios, estamos participando activamente en su obra y permitiendo que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida. Decir: Señor, confío en que tú cumplirás tus promesas en mi vida. No es solo una declaración de fe, sino también una invitación al Espíritu Santo para que actúe. Es crucial también entender que las palabras que invocan al Espíritu Santo deben ir acompañadas de una actitud de obediencia. En Juan 14, 15, 16 Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Aquí vemos que el derramamiento del Espíritu Santo está conectado con nuestra disposición a obedecer a Dios. Nuestras palabras son importantes, pero deben ser respaldadas por una vida que busca alinearse con su voluntad. Las palabras que decimos en fe no solo nos transforman a nosotros, sino que también pueden impactar a quienes nos rodean. En el día de Pentecostés, cuando los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen, aquellos que estaban cerca quedaron maravillados y preguntaron: ¿qué significa esto? ¿No? Hechos 2:12. Este evento no solo marcó el inicio de la iglesia, sino que también mostró cómo las palabras guiadas por el Espíritu pueden ser un testimonio poderoso para otros. Cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de reflejar la obra del Espíritu en nosotros y de inspirar fe en quienes nos escuchan. El acto de invocar al Espíritu Santo con nuestras palabras no es un evento único ni algo que deba limitarse a momentos de necesidad. Es un estilo de vida, una práctica continua que nos mantiene conectados con Dios y sensibles a su dirección. Cuando nuestras palabras están impregnadas de fe, obediencia y adoración, se convierten en un canal a través del cual el Espíritu Santo puede manifestarse de maneras que van más allá de nuestra comprensión. El Señor desea que nuestras palabras reflejen su gloria y su propósito eterno. Cada vez que decimos: Espíritu Santo, ven, estamos declarando nuestra confianza en su poder y nuestra disposición a ser guiados por Él. Y en ese acto de fe encontramos no solo su presencia, sino también la plenitud de su obra en nuestras vidas. El lenguaje que usamos en nuestra vida espiritual tiene un poder que a menudo subestimamos. Las palabras que pronunciamos en oración, en adoración y en nuestras declaraciones de fe no son simplemente sonidos que se desvanecen, sino que tienen la capacidad de abrir puertas celestiales y establecer una conexión profunda con el Espíritu Santo. Sin embargo, muchos creyentes pasan por alto cómo esas palabras pueden ser transformadoras cuando son usadas con intención y dirección divina. En las Escrituras se nos muestra que Dios responde a un clamor genuino, a una voz que no solo articula necesidad, sino que refleja un corazón alineado con su voluntad y una disposición completa para recibir su guía. Cuando Jesús habló sobre el Espíritu Santo, describió su papel como un consolador, un maestro, una presencia activa que guía y capacita. En Juan 14, 26 se lee: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Estas palabras no solo son una promesa, sino una invitación para que a través de nuestras palabras busquemos al Espíritu Santo como nuestro guía constante, alguien que ilumina nuestros pasos, incluso en los momentos más oscuros. Pero esa búsqueda no ocurre de manera automática. Debe ser intencionada y acompañada de un lenguaje que refleje nuestra dependencia total en Él. En muchas ocasiones las oraciones se convierten en una serie de pedidos sin una reflexión profunda sobre lo que estamos diciendo. Pero las palabras que invocan
al Espíritu Santo no son una lista de deseos, son un diálogo que invita a una relación activa. La Biblia enseña que nuestras palabras deben nacer de un corazón sincero, como lo expresa Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Este espíritu humilde es el terreno donde nuestras palabras cobran vida y donde el Espíritu Santo encuentra lugar para actuar. Hablarle al Espíritu Santo no es un ejercicio rutinario, sino un acto de confianza que demuestra que reconocemos su poder y su deseo de obrar en nuestras vidas. La forma en que abordamos nuestras oraciones también tiene un impacto significativo. No se trata solo de decir palabras correctas, sino de hablar con una fe que trasciende lo visible. Jesús dijo, por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Marcos 11:24. Esta enseñanza subraya la importancia de la fe activa al pronunciar nuestras palabras. Invocar al Espíritu Santo implica declarar que creemos en su presencia, incluso antes de sentir su manifestación. Cuando decimos, Espíritu Santo, ven, no estamos simplemente articulando un deseo. Estamos declarando nuestra fe en su promesa de estar con nosotros siempre. El Espíritu Santo también responde a palabras que están impregnadas de gratitud y adoración. En Efesios 5, 18, 19, Pablo escribe, no se embriaguen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Estas palabras nos revelan que una de las maneras más poderosas de invocar al Espíritu Santo es a través de la alabanza. Cuando nuestras palabras reflejan una adoración sincera, estamos creando un ambiente donde su presencia puede manifestarse plenamente. La alabanza no solo abre las puertas al Espíritu Santo, sino que también transforma nuestro corazón, llevándonos a una mayor sensibilidad a su voz. El poder del lenguaje también se encuentra en cómo proclamamos la verdad de las Escrituras. Cada vez que declaramos un pasaje bíblico, estamos pronunciando palabras que tienen el respaldo de la autoridad divina. La palabra de Dios no solo es una guía, sino una herramienta activa que el Espíritu Santo utiliza para obrar en nuestras vidas. En Hebreos 4:12 se nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nuestras palabras reflejan la verdad bíblica, no solo estamos hablando, estamos participando en el plan de Dios y permitiendo que su Espíritu use esas palabras para cumplir su propósito. El lenguaje dirigido al Espíritu Santo también debe ser específico. No es suficiente pedir de manera general. Nuestras palabras deben ser claras y enfocadas. Por ejemplo, decir, Espíritu Santo, guíame, es una declaración poderosa porque expresa tanto nuestra dependencia como nuestra disposición para seguir su dirección. En Proverbios 3, 5, 6 se nos recuerda, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este tipo de reconocimiento verbal no solo abre la puerta al Espíritu Santo, sino que nos coloca en una posición de humildad y obediencia. Otra dimensión del lenguaje que invoca al Espíritu Santo se encuentra en el poder de la confesión. En 1 Juan 1:9 se nos promete, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Al confesar, no solo estamos hablando nuestras fallas,
sino también abriendo espacio para que el Espíritu Santo actúe en nosotros, limpiándonos y renovándonos desde adentro. Este acto de confesión es una puerta a la transformación, donde nuestras palabras no solo reflejan arrepentimiento, sino también un deseo genuino de cambio. El Espíritu Santo también es invocado a través de nuestras palabras cuando hablamos en comunidad. En Hechos 4:31, después de que los creyentes oraron juntos, ocurrió algo extraordinario. Después de haber orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Este evento muestra que nuestras palabras, cuando son dichas en unidad y en armonía con otros creyentes, tienen un poder multiplicador que desata la presencia del Espíritu Santo de manera poderosa. El uso del lenguaje para invocar al Espíritu Santo no es un arte oculto ni una práctica reservada para unos pocos. Es un regalo accesible para todos los creyentes que desean profundizar en su relación con Dios. Sin embargo, es fundamental recordar que nuestras palabras no deben ser vacías ni superficiales. Jesús advirtió en Mateo 6:7: y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán escuchados. Esto nos enseña que el poder de nuestras palabras no reside en su cantidad, sino en su sinceridad y en la disposición de nuestro corazón al pronunciarlas. Cada vez que usamos nuestras palabras para invocar al Espíritu Santo, estamos estableciendo un puente entre lo terrenal y lo divino. Este puente no solo nos conecta con su presencia, sino que también nos transforma y nos equipa para cumplir su propósito. Las palabras que decimos no son un fin en sí mismas, sino un medio para experimentar la plenitud de su obra en nuestras vidas. Al hablar al Espíritu Santo con fe, gratitud y obediencia, estamos declarando que creemos en su poder y su promesa de estar con nosotros en todo momento. El Espíritu Santo anhela manifestarse en nuestras vidas de maneras que van más allá de lo que podemos imaginar. Y aunque su poder no está limitado por nuestras palabras, Él nos invita a participar activamente en su obra a través de lo que decimos. Cada palabra pronunciada con fe es una llave que abre puertas espirituales y nos lleva a una relación más profunda con Él. Este es el corazón del mensaje. Nuestras palabras no son solo un reflejo de nuestra fe, son una herramienta divina que nos conecta con el Espíritu Santo y su propósito eterno. El lenguaje que empleamos no es algo incidental, está profundamente entrelazado con la obra que el Espíritu Santo desea realizar en nuestras vidas. Las palabras que pronunciamos tienen un impacto que trasciende lo visible, actuando como un puente entre lo humano y lo divino. En este contexto, invocar al Espíritu Santo con palabras específicas y dirigidas no es solo una práctica devocional, sino una declaración de nuestra fe en su poder y presencia. Las Escrituras están llenas de ejemplos que nos muestran cómo el uso correcto del lenguaje puede desatar la acción divina, pero también nos advierten que el descuido en nuestras palabras puede limitar la manifestación del Espíritu en nuestras vidas. Esto no se trata de un ritual ni de una fórmula, sino de una postura del corazón que se refleja en el lenguaje que elegimos usar. En Juan 15:7 Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Este versículo no solo subraya la importancia de permanecer en comunión con Él, sino que también establece una conexión directa entre nuestras palabras y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Hablar al Espíritu Santo
con palabras que reflejan nuestra fe y dependencia en Él, es un acto de obediencia que abre las puertas a su poder transformador. Estas palabras, cuando son pronunciadas desde un corazón sincero, no solo invocan su presencia, sino que también preparan el terreno para que su obra se manifieste de manera tangible en nuestras vidas. La Biblia nos enseña que Dios no se limita a nuestras expectativas humanas, pero a menudo elige actuar en respuesta a nuestra fe expresada a través del lenguaje. En Salmo 141:3 el salmista oró: pon guarda a mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Esta petición revela que nuestras palabras son significativas y deben ser cuidadosamente dirigidas hacia lo que edifica y glorifica a Dios. Hablar palabras que invitan al Espíritu Santo a obrar no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también establece un ambiente espiritual donde su poder puede manifestarse con libertad. Es un acto de alineación con su propósito y una expresión de nuestra disposición a ser guiados por Él. La conexión entre el lenguaje y la obra del Espíritu Santo no puede ser ignorada. Desde el principio, la palabra de Dios ha sido el agente de creación y transformación. En Génesis 1, Dios habló y el universo cobró vida. Cada palabra que pronunció estuvo cargada de propósito y autoridad. Y ese mismo principio se aplica a las palabras que decimos hoy. Cuando usamos nuestro lenguaje para invocar al Espíritu Santo, estamos participando en un acto de creación espiritual, invitándolo a traer orden, vida y propósito a nuestras circunstancias. Este acto de hablar con intención no solo nos conecta con su poder, sino que también transforma nuestra relación con Él. El poder de nuestras palabras radica no solo en su contenido, sino también en la fe con la que son pronunciadas. Jesús dijo en Mateo 17:20: de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este pasaje no solo enfatiza la importancia de la fe, sino también el papel del lenguaje como un vehículo para expresar esa fe. Cuando decimos Espíritu Santo, ven, no estamos pronunciando un deseo vacío, sino declarando nuestra confianza en su promesa de estar con nosotros y obrar en nuestras vidas. Las palabras que invocan al Espíritu Santo no son necesariamente complejas o elaboradas. A menudo las expresiones más sencillas, dichas con sinceridad y fe, son las más poderosas. En Romanos 8:26 se nos dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo nos recuerda que incluso nuestras palabras imperfectas pueden ser usadas por el Espíritu para cumplir los propósitos de Dios. Lo esencial no es la elocuencia, sino la disposición del corazón al pronunciar palabras que reflejan nuestra dependencia en Él. En muchas ocasiones los cristianos pueden subestimar el impacto de sus palabras porque no ven resultados inmediatos. Sin embargo, la fe no se basa en lo que se ve, sino en la certeza de lo que se espera. En Hebreos 11:1 se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Las palabras que invocan al Espíritu Santo son una expresión de esta fe, una declaración de que confiamos en su presencia y en su poder, incluso cuando las circunstancias no lo evidencian de inmediato. Este acto de hablar con confianza no solo fortalece nuestra fe, sino que también activa la obra del Espíritu en nuestra vida. Cuando las palabras que pronunciamos están alineadas con las Escrituras,
se convierten en una herramienta poderosa para invocar al Espíritu Santo. En 2 Timoteo 3:16 se nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Al declarar pasajes bíblicos en nuestras oraciones y devociones, no solo estamos hablando palabras humanas, sino también participando en el lenguaje divino que tiene el poder de transformar corazones y circunstancias. Estas palabras no son solo declaraciones, sino invitaciones al Espíritu Santo para que tome el control y manifieste su voluntad. El acto de invocar al Espíritu Santo con palabras específicas también tiene un efecto profundo en nuestra perspectiva espiritual. En Filipenses 4:6-7 Pablo escribe: por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra que las palabras de oración no solo traen respuestas, sino también una paz que solo el Espíritu Santo puede otorgar. Hablar palabras dirigidas a Él no es solo un acto de fe, sino también una forma de experimentar su paz y su presencia en medio de cualquier situación. El Espíritu Santo no se manifiesta en respuesta a palabras vacías o rituales mecánicos, sino a un lenguaje que está impregnado de sinceridad, fe y gratitud. En 1 Corintios 14:15, Pablo reflexiona sobre el acto de orar en el Espíritu, diciendo: ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Este equilibrio entre el Espíritu y el entendimiento nos recuerda que nuestras palabras no deben ser pronunciadas de manera automática, sino con una conciencia clara de su propósito y significado. Cada palabra que dirigimos al Espíritu Santo debe ser una expresión auténtica de nuestra fe y de nuestro deseo de estar en comunión con Él. Hablar al Espíritu Santo no es un evento aislado, sino una práctica continua que fortalece nuestra relación con Dios y nos permite vivir en la plenitud de su propósito. Cada palabra que pronunciamos con fe y sinceridad es una semilla que el Espíritu puede usar para producir fruto en nuestras vidas. En Gálatas 5:22-23 se nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades no surgen por casualidad, sino como resultado de una vida que está en comunión constante con el Espíritu Santo, alimentada por palabras que lo invocan y lo honran. Cuando nuestras palabras reflejan una fe activa y una dependencia total en Dios, estamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nosotros y a través de nosotros. No se trata solo de lo que decimos, sino de cómo lo decimos y de la actitud con la que lo hacemos. Cada palabra dirigida al Espíritu Santo es una declaración de nuestra disposición a ser guiados por Él, una invitación para que su poder y su presencia se manifiesten en nuestras vidas de maneras que superan nuestra comprensión. El Espíritu Santo es el regalo más poderoso que el Padre nos ha otorgado. A través de su presencia somos fortalecidos, guiados y transformados para vivir en el propósito que Dios ha establecido para nosotros. Sin embargo, esta realidad divina a menudo permanece latente en muchos creyentes, porque no hemos aprendido a invocar su presencia con la intensidad y la fe que Él demanda. Las palabras que pronunciamos al Espíritu Santo son el reflejo de nuestra disposición a buscarlo y permitirle obrar en nuestras vidas. Y cuando estas palabras nacen de un corazón sincero, actúan como un clamor que mueve los cielos
En la palabra se nos recuerda constantemente la importancia de dirigirnos a Dios con palabras llenas de propósito. El apóstol Pablo escribió: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. Esta intercesión celestial no solo es una promesa, sino también una invitación para que nuestras palabras se alineen con la obra del Espíritu. No se trata de una habilidad que podamos adquirir por cuenta propia, sino de una comunión profunda que se cultiva al rendirnos completamente al poder del Espíritu Santo. Cada vez que nos dirigimos al Espíritu Santo con palabras llenas de fe, estamos estableciendo un puente espiritual que transforma nuestra relación con Él. Jesús enseñó a sus discípulos que el Espíritu Santo sería su consolador, su guía y su maestro, alguien que no solo estaría con ellos, sino que moraría en ellos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. Estas palabras no solo revelan una promesa eterna, sino también el deseo de Dios de que vivamos en una comunión continua con su Espíritu. Cuando decimos Espíritu Santo, toma el control, no estamos solo expresando palabras, estamos entregando nuestra voluntad y declarando que queremos ser guiados completamente por Él. La Biblia está llena de momentos donde el uso correcto del lenguaje desata el poder de Dios. En el libro de los Hechos, el Espíritu Santo se manifestó de manera poderosa en Pentecostés, mientras los discípulos estaban reunidos en un mismo espíritu de oración. Este evento no fue un accidente ni una casualidad, sino el resultado de un clamor unificado que reflejaba la disposición de los discípulos a recibir lo que Dios había prometido. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 2:4. Este episodio nos muestra que nuestras palabras pueden ser el catalizador de un mover sobrenatural cuando están en sincronía con la obra del Espíritu Santo. El acto de invocar al Espíritu Santo no es un ritual vacío ni una práctica ocasional. Es una búsqueda activa y constante que requiere de nosotros un corazón dispuesto y palabras que reflejen nuestra fe. En Isaías 55:11 se nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Este principio nos revela que cuando nuestras palabras están alineadas con la voluntad de Dios, tienen el poder de cumplir su propósito, incluso en los detalles más pequeños de nuestra vida. El uso del lenguaje también es fundamental para cultivar una sensibilidad espiritual que nos permita escuchar la voz del Espíritu. En Juan 10:27, Jesús declaró: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Estas palabras subrayan que la comunión con el Espíritu Santo no es solo una experiencia aislada, sino una relación continua donde nuestras palabras y acciones deben estar en sintonía con su dirección. Decir Espíritu Santo, háblame, es más que una simple petición. Es un acto de fe que abre nuestros oídos espirituales para discernir su voz en medio del ruido de este mundo. El lenguaje no solo refleja nuestra relación con el Espíritu Santo, sino que también la fortalece. En Efesios 5:18-19 Pablo exhorta: no se embriaguen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Estas palabras revelan que la adoración
no es solo una expresión de gratitud, sino una invitación activa al Espíritu Santo para que tome su lugar en nuestras vidas. Cuando nuestras palabras se convierten en alabanzas sinceras, estamos estableciendo un ambiente donde el Espíritu puede moverse con libertad y poder. Las palabras que usamos también tienen un impacto en nuestra perspectiva y en cómo enfrentamos los desafíos. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo escribe: por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje nos enseña que nuestras palabras no solo invocan al Espíritu Santo, sino que también nos traen paz, una paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de su presencia activa en nuestras vidas. El Espíritu Santo también responde a nuestras palabras cuando están impregnadas de verdad y alineadas con la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este principio revela que cada vez que pronunciamos palabras basadas en las Escrituras, estamos activando un poder espiritual que trasciende nuestras limitaciones humanas. Hablar al Espíritu Santo es también un acto de humildad y reconocimiento de nuestra dependencia de Él. En 2 Crónicas 7:14, Dios promete: si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este llamado a la humildad no solo subraya la importancia de nuestras palabras, sino también de la actitud con la que las pronunciamos. Decir: Espíritu Santo, lléname, es un reconocimiento de que solo en Él podemos encontrar la plenitud que necesitamos. La obra del Espíritu Santo no se limita a nuestras palabras, pero estas son el medio que Él utiliza para comunicarse con nosotros y para guiarnos en su propósito. Cuando hablamos palabras de fe, esperanza y adoración, estamos participando en un acto divino que nos conecta con su poder y su voluntad. Este es el corazón del mensaje. Nuestras palabras no son solo sonidos que se desvanecen, sino una herramienta divina que el Espíritu Santo utiliza para transformar nuestra vida y la de quienes nos rodean. El Espíritu Santo es un misterio que muchos intentan comprender, pero pocos llegan a experimentar en su plenitud. Su obra no está confinada a grandes eventos ni a manifestaciones visibles, sino que impregna cada aspecto de nuestras vidas, desde los momentos más mundanos hasta los más trascendentales. Al reflexionar sobre la importancia de las palabras que invocan al Espíritu Santo, surge una verdad innegable. No se trata solo de lo que decimos, sino de lo que permitimos que Él haga a través de nuestras palabras. Esta interacción no es un acto de control por nuestra parte, sino una rendición a su poder transformador. La comunicación con el Espíritu Santo va más allá de una oración bien estructurada o de palabras hermosas. Es un acto de comunión que trasciende el lenguaje humano y toca lo eterno. Cuando decimos: Espíritu Santo, toma mi vida, estamos entrando en un espacio donde nuestras limitaciones desaparecen y su poder se manifiesta en formas que desafían nuestra comprensión. Pero esta conexión no ocurre automáticamente. Requiere una entrega consciente y una disposición a dejar
que nuestras palabras sean un reflejo de su verdad en nosotros. En muchas ocasiones el silencio también se convierte en un lenguaje poderoso ante el Espíritu Santo. A veces no son las palabras que pronunciamos las que invocan su presencia, sino nuestra disposición a escucharlo, a permitir que su voz llene los vacíos que nuestras palabras no pueden alcanzar. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Salmos 46:10 es una invitación no solo a detenernos, sino a dejar que el Espíritu Santo hable en la profundidad de nuestro ser. Este acto de quietud es en sí mismo una forma de invocarlo, una declaración de que confiamos plenamente en su dirección, incluso cuando no sabemos qué decir. El poder transformador del Espíritu Santo también se encuentra en lo que elegimos no decir. Nuestras palabras pueden construir o destruir, invitar o rechazar. Y es en la intención detrás de ellas donde su obra se vuelve evidente. Al evitar el juicio, la crítica o el temor en nuestra manera de hablar, estamos dejando espacio para que el Espíritu fluya a través de nosotros. Esto no significa simplemente ser cauteloso, sino vivir con la conciencia de que cada palabra tiene un peso espiritual. Cuando elegimos palabras que edifican, proclamamos la obra del Espíritu Santo en acción, mostrando su carácter en lo que decimos y hacemos. Otra dimensión esencial para comprender cómo nuestras palabras invocan al Espíritu Santo es el impacto colectivo que tienen cuando se alinean con la fe de otros. En la Biblia encontramos múltiples ejemplos donde la unidad en palabras y propósito desata el poder de Dios de formas extraordinarias. En el libro de los Hechos, los discípulos estaban unánimes en oración cuando el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Esto no solo subraya la importancia del lenguaje compartido, sino también cómo nuestras palabras, cuando se combinan con las de otros creyentes, pueden amplificar la obra del Espíritu Santo en formas que nunca lograríamos por nuestra cuenta. Este concepto de unidad se extiende más allá de la congregación visible. Incluye la comunión que tenemos con el Espíritu a nivel personal y cómo nuestras palabras reflejan esa relación en nuestras interacciones con otros. Cuando nuestras palabras están alineadas con el carácter de Dios, el Espíritu Santo no solo actúa en nosotros, sino que también toca las vidas de quienes nos rodean. Esta influencia no es algo que podamos fabricar, pero es el resultado natural de estar en comunión con Él, permitiendo que su presencia moldee cada palabra y acción. El Espíritu Santo también se manifiesta en la valentía que nos otorga para hablar cuando el momento lo requiere. En ocasiones, invocarlo significa permitir que su voz se exprese a través de nosotros, llevando un mensaje de esperanza, corrección o amor que no podríamos comunicar por nosotros mismos. En Mateo 10, 19, 20, Jesús prometió: no se preocupen por lo que habrán de decir, porque en ese momento se les dará lo que han de decir, pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablando por medio de ustedes. Este pasaje revela que nuestras palabras no son solo nuestras cuando las rendimos al Espíritu Santo. Se convierten en instrumentos de su propósito divino. En este contexto, el acto de invocar al Espíritu Santo a través de nuestras palabras se convierte en un círculo continuo de rendición y empoderamiento. Hablarle al Espíritu Santo no es un monólogo, sino un diálogo donde nuestras palabras invitan su presencia y su presencia transforma nuestras palabras. Este ciclo no solo profundiza nuestra relación con Él, sino que también nos equipa para vivir en el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Es importante destacar que este tipo de comunión no es un acto aislado, sino un estilo de vida. Cada palabra que decimos
puede ser una oportunidad para invocar al Espíritu Santo, ya sea en oración, en alabanza o incluso en nuestras conversaciones cotidianas. En cada interacción tenemos la posibilidad de ser canales de su presencia, permitiendo que lo que decimos refleje su carácter y su propósito eterno. Este enfoque no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también transforma las vidas de quienes nos rodean, mostrando la obra del Espíritu de manera tangible. El Espíritu Santo no necesita nuestras palabras para actuar, pero elige usarlas como un medio para cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Este acto de hablar con fe no es un requisito para su obra, sino un privilegio que nos permite participar en lo que Él está haciendo. Al invocarlo, no solo reconocemos su poder, sino también nuestra dependencia total de Él para todo lo que hacemos y somos. Mientras reflexionamos sobre el papel de las palabras en nuestra relación con el Espíritu Santo, se hace evidente que no es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos y con qué intención. Cada palabra es una semilla que cuando es pronunciada con fe y sinceridad puede dar fruto en formas que van más allá de nuestra comprensión. Este proceso no es instantáneo, pero cada palabra que dirigimos al Espíritu Santo es un paso hacia una comunión más profunda con Él y un testimonio de su obra en nuestras vidas. El llamado final no es solo a hablar palabras que invocan al Espíritu Santo, sino a vivir una vida donde todo lo que hacemos y decimos sea una expresión de su presencia en nosotros. Este es el corazón del mensaje. No se trata de perfección, sino de rendición. Nuestras palabras, cuando están llenas del Espíritu Santo, no solo nos conectan con Dios, sino que también se convierten en un reflejo de su amor, su poder y su propósito en el mundo. Al final, las palabras que invocan al Espíritu Santo son mucho más que un clamor. Son una declaración de que vivimos para glorificarlo en todo lo que somos.